Buenas noches, compañeros, bachilleres y parvularias. Este sería el tutorial, bueno, el video de la mediana. Entonces, primero, la teoría está en la guía que yo voy a enviar. Ahí dice que es mediana, se entiende que es la que está en la mitad, divide a la serie de datos ordenados en dos grupos. Clave importante, en la mediana los datos sí deben de estar ordenados. Si no están ordenados, no vamos a encontrar la mediana. Normalmente las fórmulas en datos no agrupados no me dan la respuesta. Lo que me dan es la posición o el lugar donde voy a conseguir la respuesta. Entonces empecemos. Datos no agrupados es esta parte. Tenemos dos series, serie par o serie impar. No se vayan a confundir pensando que la serie par son puros números pares y la serie impar puros números impares. No, por ejemplo, vean la serie par. Tengo 2, 6, 7, 4, 5. Ahí hay números pares e impares. No es que sea serie par porque todos los números son pares, sino porque la cantidad de números que tiene es una cantidad par o impar. Por ejemplo, aquí tengo 2, 4, 5, aquí está cruzado esta onda. Esto es la impar. Perdón, lo voy a arreglar de una vez. Y esta es la, meter la pata. Serie par, impar, tengo 5 datos y serie par tengo 6 datos. El primer paso es ordenarlos, ¿va? Aquí los ordené, quedó 2, 4, 5, 6, 7 y aplico la fórmula. La fórmula es mediana, MD significa mediana, es igual a n más 1 partido 2. N es el número de casos, que en este ejemplo son 5 más 1 son 6 y dividido 2, 3. No vayan a pensar que 3 es la respuesta, 3 es la posición. Me indica que la respuesta está en la posición 3 de los datos ya ordenados. Entonces el 2 está en la posición 1, 4 está en la posición 2 y 5 está en la posición 3. Quiere decir que la mediana es igual a 5. Lo mismo en serie impar. Los ordeno, ordenados, me queda 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fórmula es la misma, n más 1 partido 2. Entonces, n en este caso ahora son 6, más 1, 7. Partido 2, 3.5. Otra vez, 3.5 no es la respuesta. Esta es la posición. Curiosamente, en este ejercicio, la respuesta y la posición coinciden. Son iguales. Pero no siempre es así, o sea, no se vayan a confundir. Si usted lo deja hasta aquí, hasta la posición, o sea, hizo el procedimiento, pero no tiene la respuesta. Es como haber corrido la carrera y no haber cruzado nunca la meta. Se quedó a la par de la meta, pero no la cruzó, entonces nunca terminó. Insisto, la posición solo me dice en qué lugar voy a encontrar la respuesta. Aquí tengo al 2 en la posición 1, al 3 en la posición 2, al 4 en la posición 3 y al 5 en la posición 4. Entonces, a mí me dice la fórmula que la respuesta está en el 3.5, o sea, está entre el 4 y el 5. Y entre el 4 y el 5, aquí tiene un error esto. Para hallar un número en medio de otros dos, se hace un promedio, o sea, se suman y se divide dentro de 2. Sería 5 más 4, 9. Dividido 2, 4.5 es el resultado de la mediana en esta serie. En los dos casos se hace lo mismo. La diferencia es de que en la serie impar ya me va a salir el número de los que tengo ahí ordenados. En la serie impar me va a salir en medio de dos números. Y entonces me toca hacer un pequeño promedio para hallar el número que está en medio de esos dos que yo ya tengo. Esa es mediana para datos no agrupados. Insisto, su mismo nombre lo indica, es la que está exactamente en medio. Pero para hallar la que está exactamente en medio, debo de tener ordenados los datos. De no ser así, voy a encontrar a alguien que está en medio, pero no es el resultado correcto. Ahora vamos con datos agrupados. Yo me adelanto a darles ya la tabla. ¿Va? Ya tengo intervalos, frecuencias, marcas de clase y aquí nos sirve una columna más, que es la de frecuencia absoluta acumulada. Eso lo vimos en el primer bloque. Vimos cómo acumularla. ¿Se acuerdan? En zigzag. 8 más 20, 28 más 15, 43 y así sucesivamente. Lo primero que se hace aquí es la fórmula general que está aquí arriba, que es n partido 2. O sea, n es la suma de las frecuencias, que en este ejemplo es 60, dividido 2 va a dar 30. Esa no es la respuesta. Recuérdense que esa es solo la posición, la que me dice dónde voy a encontrar el resultado final. ¿Dónde busco esa posición? Lo busco en esta columna de frecuencias absolutas acumuladas. Ahí se busca. Aquí tengo 8, 28, 43, 53 y 60. No siempre me va a salir exactamente el número de la fórmula en la columna. Entonces tengo que buscar el que se acerque más. Yo estoy buscando un 30. Se acerca más el 28 y no el 43. Pero no puedo usar ningún número que esté antes de esa posición. O sea, esta posición yo la busco en esta columna
pero tengo que buscar de esa posición para adelante. Si exactamente estuviera el 30 sería excelente, pero como no está, entonces tiene que ser el número más cercano al 30, pero del 30 para adelante, no del 30 para atrás. 28 está más cerca que 43, pero está antes, no se puede usar. Entonces me tengo que conformar con el 43 y les encerré en un, ahí como que marqué la fila de donde voy a sacar los datos para encontrar la mediana. Tengo dos métodos, tengo el método de fórmula y el método de interpolación. Veamos el de fórmula, que es más fácil. En la fórmula dice mediana es igual a L1. Aquí explico qué es L1. L1 es límite inferior real, que vimos cuando vimos la teoría de datos agrupados. Luego N ya sabemos que es el número de datos dividido 2 y FAAA significa frecuencia absoluta acumulada anterior. Aquí tengo las frecuencias absolutas acumuladas, solo que yo voy a usar la anterior a la fila que seleccioné. Frecuencia de la mediana es la frecuencia que está en la fila que seleccioné. Y la letra C es tamaño o ancho de la clase. Eso lo dice aquí. Mis clases van de 100 en 100 porque de 100 a 199 hay 100 datos. No toda la vida va a ser así. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los grupos? Pueden quedar grupos de 20, de 30, de 15, dependiendo del tamaño. Bueno, sustituimos valores. Mediana es igual a L1. Todas las clases tienen un límite inferior y un límite superior. Límite inferior y límite superior. Y la que elegí también tiene un límite inferior y un límite superior. Me piden el inferior, sería 300. Pero toda la vida para convertirlo en real se le resta 0.50. Eso lo habíamos platicado anteriormente. Entonces yo voy a usar 299.5. Si estuviera usando esta, la de 500, entonces 500 menos 0.5 daría 499.5. ¿Por qué le resto el 0.5? Para tomar parte del grupo anterior, porque hay entre 499 y 500 hay un número. Para que ese número no quede volando, se toma parte de ese número. Luego n es el número de datos, 60 dividido 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Va? Vean, la fila que seleccioné tiene una frecuencia absoluta de 43. La anterior es 28, es la que aparece aquí. Luego dividido la frecuencia de la fila que seleccioné, que es 15. Y luego la letra C es el tamaño de la clase, que en este ejemplo es de 100. Matemáticamente ustedes ya saben que primero el paréntesis, luego el corchete, luego multiplicación y de último suma. 60 dividido 2, 30. Menos 28, 2. Y 2 partido 15, 0.133333, un montón de decimales. Luego, como no hay signo que separe con el 100, por 100, más 299.5, tengo el resultado de la mediana de 312.83. Esto es por el método de fórmula, la fórmula mediana. Indico, aquí está la explicación de qué significa cada letra. Vuelvo a repetirlo. L1, límite inferior real. Para que sea real, siempre el resto 0.50. FAAA, frecuencia absoluta acumulada anterior a la fila que seleccioné. ¿Cómo seleccioné la fila? Con la fórmula general. Busco el número más cercano a la posición, pero de la posición para adelante, nunca de la posición para atrás. C es tamaño o ancho de la clase. Si la clase va de 300 a 399, tiene 100 datos. Bueno, ahí está por fórmula. Ahora vamos por interpolación. Es bien fácil, solo que hay que aprenderse un par de procesos. Primero, otra vez hago la fórmula general y selecciono una fila. La misma, obviamente, ¿va? Entonces tomo la frecuencia de la fila seleccionada, que es 15. 15 se va a comparar con el tamaño o ancho de la clase, que otra vez es 100. Y este 2, ¿de dónde sale? Es el resultado de la posición, que era 30, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este ejemplo es 28. Entonces de ahí me salió el 2. Y 2 es igual a x y hago una regla de 3. 2 por 100 dividido 15 se convierte en 13.33333. Y a esto lo único que le hace falta es sumarle el límite inferior real, que ya vimos que su límite inferior es 300, pero que siempre se le resta 0.50, entonces se convierte en 299.5. Más el 13.333 de la regla de 3, me sale 312.83, que coincide exactamente con el resultado del método de fórmula. Entonces, obviamente podrían elegir el que más les conviene, o el que se les haga más fácil. Pero el problema es de que en la tarea, yo voy a enviar la guía, en la guía van unos datos y lo van a trabajar de las dos formas, tanto en no agrupados como en agrupados. Quiero dejar claro, no puede en el mismo ejercicio tener serie par e impar. No se puede, porque tendría que aumentar o quitar un número y usted no puede hacer eso. Recuérdense que los datos
son los que obtuvimos del proceso de entrevista, encuesta, censo y todo lo que hemos platicado, la recaudación de datos. Entonces, o es impar o es par. No puede ser las dos en un mismo ejercicio. En dos ejercicios distintos, sí. Y en datos agrupados, pues ya saben cómo formar la tabla. Teniendo ya la tabla, pues se busca por el método de fórmula y por el método de interpolación. Y siempre deben de coincidir los datos. Entonces ahora solo nos hace falta el tutorial de la moda, que también va a ser en agrupados y en no agrupados. Que según la guía tiene varios métodos, pero son mucho más sencillos. Creo que este va a ser uno de los más tal vez complejos, pero lo pueden ver varias veces en este video y hacerme consultas a mi chat personal.